Te saluda Sergio Villones junto al profe Romero aquí en AM530, la radio de las madres. Sergio, profe, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo anda, Javier? Bien, un placer. Bueno, bien, igual. Bueno, ¿cómo viste esta última movida con respecto al tema Amadou Vudú, Carlos? Bueno, no me sorprende. Me asquea, pero no me sorprende. Son dos cosas distintas. Porque es real, ¿viste? O sea, no sería justo que a cierta altura de la vida uno se sorprenda de la coherencia que tiene esta gente. Estamos hablando gente que votó un 2-1 para los genocidas, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Así que bueno, sorprender no sorprende, pero duele muchísimo. ¿Qué hay que hacer para desarmar todo el esquema de Lofer que está montado en nuestro país? Uno podría decir también en América Latina, pero bueno, en nuestro país. Mira, es una decisión política, difícil, complicada, grave, etcétera, pero decisión política al fin. Andá para atrás y pregúntate qué se hizo cuando la corte corrupta menemista de esa mayoría automática fue absolutamente desarticulada para bien y del país. ¿Te acordás que fue una decisión política? Sí, claro. El propio gobierno, Néstor Kirchner, los denunció, una parte de ellos renunciaron y otra parte fue destituida por juicio político. Entonces me parece que hay ejemplos históricos de que hay decisiones políticas que se pueden tomar, en este caso se deben tomar, porque el riesgo es muy grande, profe. El fallo de ayer de la Corte no es solamente contra Vudú, es trágico en la situación personal de Amadou Vudú, pero a su vez es trágico para el país. El país necesita una justicia confiable, decente, previsible, y esta gente es mala, son mala gente, no puede haber mala gente en la Corte, es muy dañino eso, me parece a mí, ¿no? Claro, puede ser que es como la última instancia que hay de la Corte Suprema. Entonces ahí debería estar los mejores hombres, los más sabios, los más rectos, ¿no? En este sentido, y no parece ser el caso. Exactamente, eso es lo que te da tranquilidad como ciudadano, es decir, es un bálsamo, ¿entendés? Una corte de buenos jueces y justicia más abajo de la corte, los demás tribunales también con gente buena, que seguramente la hay, ¿no? Porque siempre hay que estar haciendo la aclaración de que nos referimos a los malos, y es lógico, lo bueno dejarlo, son gente que tiene que seguir trabajando, pero ¿qué hacemos con lo malo? Nosotros estamos hablando de Stornelli, está en su despacho, el procurador general Casal está en su despacho, no es algo que podamos mirar por otro lado. Y una cosa más que agrego, en la resolución de ayer de la Corte, además del daño personal a Amadou Vudú, el daño que yo te decía al país, porque utilizaron un nefasto artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que los habilita a no explicar por qué. A ver, Javier, ¿sabés lo que significa una Corte Suprema que te arruina la vida y no te dice por qué ni con qué fundamento? Claro. O sea, no fundamentó el fallo la Corte. No, claro, lo que sucede es que ellos citaron un número de artículo, que es el 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice que en estos casos de recurso extraordinario, la Corte puede, estamos hablando si quiere, si tiene ganas, puede no fundamentar. ¿Y sabes cuándo puede no fundamentar? Por favor, vayan a buscarlo y van a ver qué tristeza. Puede cuando no tiene trascendencia el asunto que van a decidir. ¿Te das cuenta la tristeza? Pero eso es la vida de un ciudadano, es la libertad de un ciudadano. Y ellos se agarran de una norma que está diciendo que cuando no tiene importancia podés no decir por qué. Siempre tenés que decir por qué, Javier, siempre. ¿Cómo vas a condenar a alguien sin decir qué usás para condenarlo? Es realmente ofensivo. Yo creo, te digo, fue muy agraviante. Yo creo que ahora la necesidad de una decisión política, no sé, está expuesto esto. Sergio Villones. Carlos, vos recién decías
decisión política, y el profe hablaba de desarmar este aparato de lawfare, que además se repite en otros países de Latinoamérica. Y uno ha estado leyendo en estas horas que de medidas fuertes, Carlos, ¿no? Por ejemplo, ley del arrepentido, estos días estuvo ahí, si se caía a través de algún fallo de alguna sala, de alguna cámara, digamos, al final fue ratificado esa cuestión de los testimonios de los arrepentidos. Pero algunos, digamos, ponen un ejemplo de, por ejemplo, derogar esa ley. ¿Qué te parece una decisión fuerte, no? ¿Qué margen hay para tomarla? No, es imprescindible derogarla por varias razones. En primer lugar, porque como en su momento lo dijo públicamente Zaffaroni, es una ley que premia la delación. ¿Te das cuenta que no se puede construir una sociedad justa en base a la delación? Por favor, esto lo dijo Zaffaroni cuando salió esa ley o estaba por salir. Pero en segundo lugar, vos mencionabas el fallo de la Cámara de Casación, que salió, recuerden, 2-1. Es decir, la jueza Figueroa hizo lo correcto, que te digo que hasta cierto punto es la proporción de gente buena en la justicia, ¿no? 2-1, es decir, en minoría la gente como Ana Figueroa, que defiende los derechos humanos, y la mayoría, las dos personas que votaron, que estaba muy bien lo que había pasado con los arrepentidos, yo quiero dejárselo a la audiencia planteado. Lo que dijeron esos jueces es que cuando en la audiencia no se graba, ¿sí?, la videograbación, que es imprescindible, está requerida en la propia ley, no tiene importancia porque igual se labró un acta. Y entonces, ahí yo quiero también recordar que cuando se torturaba, en la época de la dictadura genocida, que en la tortura se obligaba a las víctimas a reconocer cualquier cosa. Te imaginarás bajo Picana de reconocer cualquier cosa. Y entonces aquellos jueces que tomaban a esos torturados también labraban un acta. Sergio, labraban un acta y no ponían, claro, que le está aplicando picana eléctrica en los testículos. Lo que decía es, preguntado sobre tal hecho, refirió tal cosa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No, y además uno pensaba en la Corte Suprema de Justicia en sí, ¿no? ¿Cómo describirías el estado actual de la Corte Suprema? No, está en sintonía con lo que yo dije al comienzo. Son previsibles. Vos pensar, 2 de esos 5 miembros han sido designados por decreto, aunque después se blanqueó, pero ellos lo aceptaron de una forma ilegal, y 3 de esos miembros votaron el 2-1, y otros 3 de esos 5 en su momento declararon la inconstitucionalidad de la reforma. ¿Se acuerdan la democratización de la justicia de Cristina Fernández de Kirchner? Una ley revolucionaria en ese sentido, y 3 de estos 5 se la declararon inconstitucional. Por lo tanto, no podemos esperar absolutamente nada, y no me refiero solo a Rosenkrantz, que además de todo viene de ser el abogado de la corporación de Clarín, ¿entienden? La Argentina no puede tener esa Corte Suprema, no puede, digamos, merecemos una Corte mejor, estoy convencido de eso. Lo que pasa, estamos todos hablando con el doctor Carlos Rosás, que es juez, uno de las víctimas del lawfare en la Argentina, perseguido por el régimen macrista, por el poder, bueno, lo corrieron. Doctor, ahí lo que pasa es que yo coincido con vos con el tema de la Corte. Ahora, hasta ahora lo único que se presentó es una reforma, sobre todo de los tribunales federales, y parece que está bastante frenado, y parece también que las últimas medidas de la justicia parecen destinadas a decir, ojo, no avancen con eso porque vamos por los dirigentes políticos. Ese parece ser el mensaje subyacente. De todos modos, la reforma no es una reforma total de la justicia, ni mucho menos se habla de cambiar la Corte, ¿no? No, es un grupo de medidas tibias y absolutamente recomendables. A mí me parece magnífico, pero si vos me preguntás eso no va a cambiar nada. ¿Y sabés por qué? O sea, va a mejorar porque, insisto, es muy interesante la propuesta, pero olvídate de que esto modifique lo que a vos te está preocupando o a Sergio le está preocupando, que es nada menos que la estructura del lawfare. Y la estructura del lawfare no es solo
la pata de inteligencia, de los medios de comunicación, etcétera, el núcleo más poderoso del lawfare son los jueces, profe, son los jueces, es el poder más importante del Estado, es la pata más fuerte del lawfare, ahí está el verdadero poder, porque es el que te tira abajo lo que hace el resto de los poderes del Estado. Por lo tanto, acá si no se hace una reforma profunda, con reforma profunda estamos diciendo desarticular de una vez por todas la famosa familia judicial, porque nosotros teníamos la mesa judicial de Macri, pero lo que no se tocó es la familia judicial. Cambió el gobierno del Poder Ejecutivo, pero el resto del lawfare está intacto, el Poder Judicial está intacto. Lo único que cambió fue que falleció Bonadío, por un hecho de la naturaleza, por enfermedad, pero no porque haya habido una decisión política. Y sacando el fallecimiento de Bonadío, el resto del Poder Judicial está intacto. Por lo tanto, la familia judicial está intacta. Y ese es un tema central, digamos, porque además la familia judicial, yo recordaba un libro, creo que de Hernán Bacán Baja en Córdoba, y Sergio, tal vez te acuerdes mejor, pero hablaba de la familia judicial, de lo que pasaba, por ejemplo, en la justicia de Córdoba, ¿no? Sí. O sea, eso se replica incluso en algunas provincias, y nada, y agrava la situación. La verdad que da la sensación de que hace falta una reforma muy a fondo de la justicia, ¿no? Con otros, no sé qué experiencias hay, pues no soy un especialista en el tema, pero imagino que en algunos otros países deben haber avanzado un poco en ver, en principio, de democratizar un poco ese poder, ¿no? Bueno, ahí la dificultad está en definir qué significa, porque vos podés, vos podés democratizar aquello que es permeable a la intervención para democratizar, pero la familia judicial no lo es. Y le recomiendo un capítulo específico de un libro que nunca había algo explicado tan bien de la familia judicial, que es un libro que escribe María José Sarabay-Rous. ¿Te ubicás, la hija de Alicia Oliveira? ¿Te acordás de Alicia Oliveira? Sí, claro, sí, del CELS. Bueno, María José Sarabay-Rous escribe un capítulo que se llama La familia judicial, en un libro que se llama Usted también doctor, con signo de interrogación. Usted también doctor. Ese libro, que es compilación de Juan Pablo Boslaski, un hombre de Naciones Unidas que vive en la Patagonia, y hay un capítulo que se llama La familia judicial, que es imperdible porque describe lo que estamos conversando y da la explicación de por qué a través de los tiempos. Fíjate otro detalle horrible: ¿quién le dijo a la Corte Suprema de la Nación que convalide el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, 4 días después del golpe, o sea, el 10 de septiembre? ¿Saben quién le dijo eso a la Corte? ¿Se recuerdan? Le hemos hablado de eso. Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Mirá que ¿Qué era Horacio Rodríguez Larreta? El tío abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que se va reproduciendo a lo largo del tiempo, cambian por cuestiones biológicas los actores, pero el libreto es el mismo. Profe, estamos con el mismo libreto de la familia judicial. El daño es muy grande, y no quiero poner enfrente otra cosa, que es esa sensación magnífica que tiene el ciudadano cuando puede confiar en sus jueces, que no es lo que está pasando en Argentina. Carlos, ya que nombrás a Rodríguez Larreta, ¿vos considerás que hay margen en alguna instancia del Poder Judicial, hasta la Corte inclusive, de derribar alguna de las medidas y proyectos de ley o leyes directamente que ya se han sancionado? Está por sancionarse, por ejemplo, aporte solidario de las grandes fortunas en minutos ahí en el Senado y convertirlo en ley. El tema de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, alguna otra iniciativa con algún juez otra vez que declare inconstitucional y que frene leyes. ¿Crees que hay margen político para que eso suceda en los próximos días, semanas? Mirá, el mismo margen que para que, sin dar fundamento alguno, le confirmen la condena a Vudú, cuando el testigo que motivó esa condena recibió en pago un hotel para declarar de esa manera. Es decir, el espacio está, el espacio de la Corte Suprema y los demás jueces, no los buenos jueces, sino los malos jueces. Y por eso yo recordaba, cuando el Congreso de la Nación sanciona la Ley de Democratización de la Justicia, que después es promulgada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ¿quién lo tira abajo eso? Fíjate vos,
la presidenta presenta el proyecto, el Congreso de la Nación, las dos cámaras votan la ley y después de un plumazo la Corte Suprema te dice no sirve, no vale y se terminó cada uno a su casa. ¿Entendés quién tiene el poder en la Argentina? Está bien, la economía está detrás, pero los que firman la sentencia son los jueces. Entonces ahí es donde tenemos que poner la mira. Las decisiones políticas tienen que ir en ese sentido, pero no hay mucho convencimiento. Bien, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos.